Real Estate, 2 minutos de las 11 de la mañana, 27 grados es lo que estamos viviendo con un poco de lluvias, chaparrones en lo que es el área metropolitana y Asunción. Todavía las lluvias van a persistir durante el día, más que lluvias serán chaparrones por sectores, así que ténganlo en cuenta. La temperatura irá en aumento. Vamos con una semana más por delante, una semana súper hermosa porque tendremos este jueves los premios Exportador desde bien temprano, desde las 9 de la mañana en vivo vamos a tener los premios Exportador, así que tenemos mucho por delante. En esta nueva semana tengo invitados aquí en piso, por primera vez este invitado, así que vamos a hablar un montón de todo lo que es el rubro. Tenemos un owner de RE/MAX, así que quédense con nosotros. Antes quiero agradecerle a la gente de Centric. Hacer realidad tu sueño de vivir en el lugar ideal con Centric. Imagina estar cerca de todo lo que necesitas. Centric, con la experiencia de Itaqua Bienes Raíces, expertos en inversiones inmobiliarias, te ofrecen esta oportunidad. No pierdas la oportunidad de residir en el barrio San Vicente, donde la calidad de vida y la modernidad se unen en un solo lugar. Contactalos ahora al 0984 12 35 27 y comenzá a vivir la vida que siempre has deseado gracias a Centric. Y también agradecemos, como siempre, a la gente de Concasa que está con nosotros. En Concasa, comenzá tu historia con una base fuerte y duradera. Con la confianza de cada ladrillo, teja o gramo de cemento, es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Muchísimas gracias a la gente de Concasa que confía en 5 días Real Estate. Ahora les presento a nuestro invitado de hoy, muy felices de que haya venido aquí para conocerlo más y conocer sobre el rubro y cómo está la situación al momento. Les presento al señor Daniel Park, el broker owner en RE/MAX Black. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido, muchas gracias por venir. Hola, buen día, Florencia. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar presente en este espacio para compartir un poco acerca de los conocimientos del rubro inmobiliario y una actualización y un informe acerca de cómo están las cosas. Daniel tiene una franquicia nueva, abrieron hace 4 meses y es una de las franquicias más exitosas en RE/MAX. Tu historia también nos comentaban, es una historia de un emprendedor y una historia más que exitosa. Pero comencemos un poquitito para conocerte, cuándo comenzás y por qué decidís abrir una franquicia. Bueno, yo soy Daniel Park. Yo inicié ya en este rubro desde los 18 años. Terminé el colegio, empecé un diplomado inmobiliario, fue el primer diplomado inmobiliario que se realizó en Paraguay en el 2015 justamente. Terminé el diplomado inmobiliario y tuve la oportunidad de entrar a la franquicia de RE/MAX. Inicié como agente inmobiliario y ya se han cumplido, digamos, 9 años de estar en esta franquicia donde me ha dado una gran oportunidad en cuanto a crecimiento personal y lo profesional. Hasta el año pasado estuve como agente inmobiliario y ya desde este año, enero, di, digamos, el salto de ser broker owner de la oficina de RE/MAX Black. Es un gran salto, pero es un cambio también, decidir dejar de vender en el día a día y empezar a entrenar a nuevos agentes. Sí, totalmente. En realidad, desde que fui empezando en RE/MAX fui muy bueno, me desenvolví bastante bien con las ventas. Después de varios años formé un pequeño equipo que se llamó RE/MAX Team Park, que hoy en día ya no existe. Se caracterizaba un poco porque éramos jóvenes, claro, dentro del rubro donde buscaba profesionalizar este sector, ¿sí? Alcanzamos premios internacionales que no se habían obtenido aún en Paraguay. Fuimos pioneros y también he participado a varias convenciones internacionales donde también fui expositor. Fui a la convención de Chile, de Las Vegas, República Dominicana, Bolivia, Brasil, donde habían desde 500 personas hasta 3.000 personas presentes, ¿verdad? Entonces, la franquicia me dio, digamos, toda esa oportunidad y después me dio una gran satisfacción, aparte de las ventas y aparte del ingreso que uno puede generar en este rubro, me dio mayor satisfacción ver
y crecer a los agentes que estaban trabajando conmigo, ¿verdad? Entonces, por ese motivo, siempre creí que no todo era dinero en esta vida. Entonces quise otorgarle un poco de lo que yo aprendí durante toda la experiencia Claro, que fui devolver. acumulando, devolver. Y la parte más linda de devolver esto era creando nuevos referentes dentro del rubro inmobiliario, ¿verdad? Que ahora como visión, como oficina, lo que tenemos es querer tener el día de mañana a los asesores y agentes inmobiliarios más exitosos en cuanto a ventas y también asesores lo más correctos que tengan y cumplan, digamos, con los valores y la cultura de REMA. Daniel, ¿a qué crees que le podés otorgar la base de tu éxito? Bien, que decías, entré muy joven, 18 años, me profesionalicé en el rubro, pero desde la entrada fuiste un agente exitoso en ventas. ¿A qué se debe ese éxito? Bueno, yo creo que, o sea, al inicio, cuando yo había arrancado como agente inmobiliario, en mi primer año, cuando REMAX había estado recién, tenía 3 años de experiencia, éramos 4 oficinas, 35 agentes. Se felicitaba cada captación, por ejemplo, dentro del rubro. Ese año yo realicé 67 transacciones, Wow. ¿verdad? Y fue algo duro y fue algo difícil en sus inicios porque el reto era la barrera de la edad. ¿Sí? Que te tomen en serio siendo tan joven. No solo que me tomen en serio, sino que tenga darle esa credibilidad a esa persona, porque claro, o sea, yo estoy a cargo y el sector inmobiliario cada vez se fue profesionalizando porque el hecho de tener que comercializar y definir el valor de un inmueble, de una persona que acumuló un patrimonio, ¿cuántas veces en la vida una persona cuántos inmuebles puede llegar a comprar en su vida, ¿verdad? Hay veces que muchas personas logran solamente uno. Totalmente. Y en ese caso, que un chico tan joven esté dando consejos y asesoramiento acerca de qué valor tiene que salir a la venta, era una gran barrera para mí, ¿verdad? Porque en ese momento tampoco había tanta información. Pero Sí. fuimos mejorando a través de las capacitaciones que nos brindó de la regional y aprendiendo de otros sectores y otros países donde REMA ya está establecido hace varios años. ¿Cómo es viajar a diferentes asambleas y ser vos uno de los speakers que lleva a Paraguay como lugar de inversión? Y realmente es muy bueno, es muy lindo ver cómo se genera ese networking, porque en realidad REMAX en Latinoamérica por lo menos ya la mayoría de los países están ya hace más de 12 años. En Argentina están cumpliendo, por ejemplo, el próximo año 20 años ya. Entonces, eso causa que haya muchos agentes top producer, mucha gente con mucha experiencia y una gran cartera de clientes, ¿verdad? Entonces, al participar en esos eventos y generando un buen networking, hoy en día tenemos muchas personas que nos generan, nos llaman o se contactan con nosotros y nos dicen, che, tenemos un cliente, por ejemplo, que necesita ir a realizar ciertas inversiones, ¿verdad? Quiere diversificar por tal motivo o se quedó con algún inmueble que era de sus padres y necesita que ustedes le vendan, ¿verdad? Entonces, se genera ese networking que se habla del mismo idioma estando dentro de una franquicia y es algo que realmente se siente y se nota, ¿verdad? Hablando de inversores internacionales, ¿cómo estás viendo la situación del Paraguay en cuanto a la inversión? ¿Qué están buscando los inversores y de dónde están viniendo aquí para invertir? Y depende, o sea, nosotros como asesores inmobiliarios lo que siempre tratamos de identificar es la necesidad del inversor inicialmente. Porque hay distintos tipos de inversores. Hay inversores que buscan una rentabilidad baja, pero a un plazo más inmediato, que normalmente son las personas que compran y alquilan. Claro, y es algo ya construido. Claro, que ahí normalmente ese inversor viene en búsqueda de una rentabilidad entre un 6 y 8% de rentabilidad anual. ¿Sí? ¿Qué significa eso? De cada $100.000 espera por lo menos tener neto en su bolsillo $6.000 anualmente. Una plusvalía del 6 al 8% de algo construido es difícil. No es plusvalía, es la rentabilidad. Bueno, una rentabilidad es es bastante difícil, de un 6 al 8 de algo construido. Sí. ¿Todavía se puede lograr? Se logra. Hay ocasiones, por ejemplo, donde lo que sucede, por ejemplo, es que hay varios departamentos que en su momento, hace varios años, la realidad es que muchos propietarios venden a un precio menor, inclusive a la que había comprado en Pozo hace 5 años, por ejemplo. ¡Wow! ¿Sí?
Y entonces ahí existe alguna oportunidad, ya sea el caso del propietario, cada propietario dependiendo de la situación económica que se encuentre o qué tipo de otros negocios encuentre, ¿verdad? Claro. Pero también la realidad es que hoy, hace 5 años, no existen la cantidad de edificios que existía hoy. No existe la cantidad de oferta, tampoco no existe, y cada vez los desarrolladores fueron puliendo más también en cuanto a lo que es las formas de pago, en cuanto a lo que son los diseños. Hoy en día los departamentos vienen cada vez más compactos. Anteriormente los departamentos de 2 dormitorios se hacían de una manera mucho más grande que Claro, la de tenían ahora. mayores metros cuadrados. Mayores metros cuadrados. Sí. Entonces esos departamentos que anteriormente se vendían correctamente, hoy en día compite contra un departamento que tiene tal vez un 30 o un 40% menos de cantidad de metros cuadrados, sí, pero la rentabilidad de lo que el paraguayo paga es lo mismo. Ajá. ¿Y qué le decís a esa persona que compró quizás hace 6 años atrás, hoy necesita vender y tiene que vender a un precio quizás hasta menor? ¿Cómo lo convencemos? Nosotros convencemos en base a información, estadística. O sea, nosotros cuando nos juntamos con los propietarios les decimos el porqué y les mostramos los fundamentos y les mostramos las 5 o 10 referencias sí, que necesita de cuánto se vendió y en cuánto tiempo se vendió. Y las que no se vendieron, hace cuánto tiempo no se ha vendido. Entonces, claramente, si el propietario desea vender, tiene que ajustarse al valor que uno desea. Y ahí es la oportunidad del inversor. ¿Verdad? Del nuevo inversor, podríamos llamarlo. Que desea, pero claramente hay muchos clientes, o sea, hay muchas personas y cada edificio, por eso lo que nosotros siempre sugerimos es que si es un inversor que busca a largo plazo una rentabilidad, tenga de manera fija o vaya renovando su cartera de departamentos cada 3 o 5 años para que no quede muy atrás de la tendencia en cuanto a lo que es la fachada del edificio, departamentos, áreas comunes. Que es un tema también cuando están mal administrados los edificios. Totalmente. Es un gran tema de que realmente deberíamos de hablar porque yo creo que está sentado vos, pero todos los agentes inmobiliarios, todos los broker owners que vienen aquí y se sientan aquí, tienen el mismo tema. Cuando un edificio no está bien administrado, el problema es que empieza a caer el valor de la unidad, por más de que la unidad esté en excelentes condiciones. El problema es la fachada, como vos decís, los amenities y los usos comunes. Claro, por eso la tendencia cada vez de los mismos desarrolladores es administrar ellos mismos porque ese es el servicio postventa que ellos ofrecen. Claro. El servicio postventa que un desarrollador hoy en día ofrece como un valor agregado es el buen mantenimiento de su edificio, porque así claramente como vos dijiste, si tu departamento está impecable, puede estar inclusive a estrenar. Sí. Pero si el edificio se mantuvo o no se mantuvo correctamente, claro, el precio cambia. El precio cambia, o no podés estar realizando la inversión por todas las áreas comunes en vez de por tus vecinos. Sí. Esa es la realidad. Tenés toda la razón. Sí. Daniel, ¿los desarrolladores se sientan con ustedes, los agentes inmobiliarios o los broker owners? Vos, como sos un nuevo broker owner, también voy a preguntarte un poco de agente inmobiliario, ¿verdad? Pero ¿se sientan los desarrolladores y les preguntan qué está buscando el público final aquí en el país? ¿Qué están buscando los inversores que llegan a ustedes? Claramente, nosotros somos el termómetro de los desarrolladores inmobiliarios. O sea, hoy, nosotros como Oficina Black, y como con la trayectoria que nosotros tuvimos ya en estos... Bueno, la oficina sí es nueva, pero yo ya tuve la trayectoria. Claro, una gran trayectoria. Muchos desarrolladores nos llaman a nosotros para entender cómo está el mercado inmobiliario y hay varios desarrollos inmobiliarios que hoy están como nosotros quisimos vender. Claro. O sea, nosotros le decimos... Han cambiado. Han cambiado, hoy nos escuchan mucho más, hoy, porque muchas veces el error que cometen varios desarrolladores es... no, yo no viviría en una unidad de 50 metros cuadrados, yo viviría en una unidad de 80 metros claro, cuadrados. Y entonces, ¿por qué estás verdad? Claro, totalmente, pero la realidad es que nosotros tenemos que escuchar lo que el mercado hoy en día está necesita pidiendo. Y quiere. Totalmente. Entonces, y ese termómetro es el que nosotros tenemos como agentes inmobiliarios y al tener y manejar tantos desarrollos inmobiliarios tenemos en cuenta cuáles son los desarrollos más exitosos. Justamente uno de los desarrollos... Y están viniendo también muchos desarrolladores externos que le hace mucho más competitivo al mercado inmobiliario, porque ya vienen con otras tendencias, ya vienen con otro tipo de expectativas en cuanto a las inversiones y acomoda todo el juego.
Daniel, yo te voy a hacer unas consultas porque tengo de otras franquicias, no de Remax, vienen asiduamente al programa y todas, por más de que sean competencias, todas tienen como las mismas ideas o las mismas opiniones. Así que quiero consultarte porque ustedes son muchos más agentes, son 1.500 agentes, así que el termómetro de Remax no solamente está en Asunción y Gran Asunción, sino en todo el país. Hoy los desarrollos en altura tienen la misma salida que por ahí años atrás, porque cuando nosotros pasamos, voy a dar una zona, Molas López o Santísima Trinidad, yo veo bastantes luces apagadas a la noche, y no estoy diciendo a las 12, sino a las 8 de la noche. Entonces, ¿eso qué significa? ¿No se alquiló, no se vendió? ¿Qué es lo que está pasando? Primero, para empezar con esto, hay que entender que hoy en día, en estos últimos, a partir del boom inmobiliario, sí, de los primeros edificios sobre Santa Teresa, tenemos que entender, y es lo que yo siempre le digo a los desarrolladores inmobiliarios, ¿verdad? Hoy los edificios y los proyectos, más que una vivienda, están siendo usados como un producto financiero. Okay. ¿Sí? Un apalancamiento. Un apalancamiento puede ser también en búsqueda de una rentabilidad o en búsqueda de una plusvalía y también un resguardo de capital para mucha gente que vive en el extranjero. ¿Sí? Sí. Entonces, depende, o sea, nosotros alquilamos muchas unidades, vendemos también muchas unidades, pero la compra de estas unidades mayormente hacen los inversionistas. Y depende muchísimo ¿Inversionistas extranjeros o paraguayos? Extranjeros locales y okay, extranjeros, o sea, y extranjeros, ¿verdad? Que vienen en búsqueda de una rentabilidad o desean cierta rentabilidad, y el que se ajusta, digamos, al precio y los valores del mercado. Hay a veces, lo que ocurre es que un cliente a veces compra de alguna desarrolladora y esa desarrolladora le da una expectativa del 10% de rentabilidad. Es imposible, oye. Es difícil que alcance esa rentabilidad, y bueno, y hay clientes que como le prometieron esa cantidad de rentabilidad, siguen ofreciendo en el mercado. ¿A un alquiler que no está dispuesto el mercado a pagarlo? Exactamente, eso es lo que está sucediendo, pero en realidad si todos los departamentos hoy en día se ajustaran al precio y al valor del mercado, yo creo que estaríamos alquilando y todos los edificios estarían ocupados, ¿verdad? ¿Cuál es la realidad del mercado en cuanto a alquiler? ¿Qué está buscando el paraguayo, verdad? Porque es el cliente final o bueno, el extranjero que ya reside en el país. Mira, hablamos de viviendas en altura y edificios, después pasemos a casas o barrios cerrados. Viviendas en altura, la mayoría, o sea, la mayor demanda de esos tipos en edificios son los departamentos más pequeños. Son donde alquilan los jóvenes de entre 20 a 35 años aproximadamente, ya en búsqueda de monoambientes y de departamentos de un dormitorio puede ser. Ya hoy encontramos, por ejemplo, monoambientes cerca del eje corporativo desde 2.200.000, 2.100.000. Bajaron muchísimo los precios. Bueno, se ajustaron. Se ajustaron. Se ajustaron los precios. Porque antes, en esta zona era 4 millones el precio de un dormitorio. Yo alquilaba los departamentos de un dormitorio. ¿O más? Hace 7 años yo alquilaba un departamento de un dormitorio hacia la zona de Santa Teresa a $1.000. Claro, no había competencia, y si vos querías vivir en este departamento, o sea, en este edificio, con estas amenities, con esto, pagabas $1.000, y había gente que estaba dispuesta a pagar. Si vos no lo querías, ok, el siguiente lo hacía. Pero hoy claramente, o sea, y también existen los departamentos de un dormitorio que tenemos ya a partir de 2.600.000. Claro, y en esa época eran casi, no sé, 85 metros cuadrados de un dormitorio. Era así. Vos le decías, vas a vivir en 38 metros cuadrados, estás loco, hace 7 años atrás. Y y eso es lo que ayuda mucho también. O sea, el paraguayo estamos aprendiendo a vivir en departamentos. Entonces, yo a veces veo que al paraguayo todavía le está costando vivir en comunidad. No en el espacio. Podría ser las familias, pero los jóvenes hoy estamos cada vez más conscientes que si queremos salir y vamos en búsqueda de una vivienda, no vamos en búsqueda de una casa o de un dúplex. No, por supuesto, los metros cuadrados reducidos están dispuestos, ¿verdad? Sí. Pero sí les cuesta como vivir en comunidad, como con reglas. Puede ser, pero es el progreso y es lo que nosotros tenemos que ir aprendiendo. Y también lo que he notado mucho es que, por ejemplo, algunos,
en el mercado paraguayo era muy difícil hacerle entender la calidad constructiva de ciertos edificios de desarrollo. Hoy en día el mercado paga por una mejor calidad. ¿Sí? Hoy en día ya no te quieren, o sea, si están dispuestos porque ya conocen, existe y ven claramente cuáles son las diferencias entre un departamento de alquiler, que está en alquiler entre 2.600 3 millones de guaraníes con un alquiler de 4 millones a 6 millones de guaraníes. Existe una gran diferencia en cuanto a áreas comunes, ubicación, etcétera, ¿verdad? Hoy pagan. Nos estabas diciendo que hoy los precios se acomodaron más al mercado. Las unidades de un dormitorio o monoambientes estaban en 2 y algo. Hoy las de 2 dormitorios, ¿se siguen buscando tanto o pasamos a otras tipologías? depende de qué tipo de departamentos estés hablando. Normalmente los departamentos 2 dormitorios ya hay unidades desde 50 metros cuadrados hasta 80, 90 metros cuadrados, son los más solicitados adentro. Pasando los 100 metros cuadrados son más difíciles de alquilar. O sea, y claramente... Por el precio. Por el precio y claramente son también los menos rentables. Hoy, por ejemplo, en un departamento en el Palacio de los Patos, que en Pozo en su momento se había vendido por más de $300.000, la realidad de hoy es que alquilan a 1.100. Expensa IVA incluida, pero también tengamos en claro que eso fue un desarrollo adaptado a un mercado externo que funcionaba perfectamente y acá todavía el paraguayo compite mucho, esa tipología de departamentos compite todavía mucho con los dúplex, con las casas. Ahí sí, ese segmento de paraguayos sí prefiere, digamos, un amplio espacio, ya sea para vivir con su hijo, tiene proyectado, digamos, tener 2 hijos más. Entonces, hoy en día, claro, ese tipo pero de es unidades. para personas también que, por supuesto, compiten con casas, pero no pueden competir contra la seguridad de un edificio. Exactamente. Es lo que justamente está en juego y hay mucha gente que tiene en cuenta eso y por eso están surgiendo también la cantidad de barrios cerrados que hoy en día existe, ¿verdad? Pasemos a los barrios cerrados. Sí. ¿Cómo ves las inversiones? Porque hoy son inversiones grandes que están apostando en barrios cerrados en diferentes sectores del país y también para diferentes clases, ¿verdad? Hay un ticket que está entrando para todos en barrios cerrados. Si bien nosotros siempre hablamos de este ticket alto, hay para todos. ¿Cómo estás viendo los desarrollos en barrios cerrados al momento de hoy? Claramente, como indicas vos, lo que surgía en los primeros barrios cerrados que fueron surgiendo dentro de Asunción y en las cercanías, cuando una persona te decía vivo en un barrio cerrado era porque claramente tenía una casa de un buen nivel, ¿sí? Hoy en día ya existen barrios cerrados para la clase media, para inclusive de todo tipo de segmento, y cada vez está surgiendo y cada vez se está valorizando más también la seguridad, ¿sí? Que hoy en día es, no solamente en Paraguay, sino que en otros países también está haciendo tendencia por cuestiones de la seguridad. El barrio cerrado es fundamental. Están surgiendo muchos barrios cerrados también hacia la zona de San Bernardino, que es algo que me impresiona. Cada mes es como que surge un nuevo barrio cerrado con los mismos conceptos, o sea, no los mismos conceptos, con conceptos muy similares, valores muy similares, ¿verdad? La verdad que no sabría darte una referencia acerca de eso, sé que se están comercializando muy bien. Ahora tenemos que ver si en los próximos años cómo se va desenvolviendo eso, ¿verdad? Claro, porque tenemos espacio para tantos barrios cerrados en el país. Entiendo los barrios cerrados hacia otras zonas como Encarnación, Ciudad del Este, o sea, son menores. Pero aquí en las zonas de Asunción y Primer Anillo, creo que se está llenando de barrios cerrados. ¿Tenemos tantas personas para vivir en barrios cerrados? Sí, hay un segmento bastante amplio que va en búsqueda, principalmente el segmento de la... Es que la clase alta, hay tantos barrios cerrados para la clase alta que yo ya creo que compiten mucho entre ellos. Sí, totalmente. Por eso están surgiendo ahora varios barrios nuevos, o sea, muchos barrios nuevos hacia la nueva Asunción, por ejemplo, ¿verdad? Donde en cuestión de cercanía ya podés obtener, digamos, lotes de 70.000, 50.000, 60.000 dólares, que eso es equivalente, por ejemplo, a un terreno hoy en día hacia el sector de Fernando de la Mora no conseguía esos valores. No, es cierto. Pero hay algo que yo noto y que tiene que ir acompañado también. Mucha gente en estos barrios cerrados
no se animan todavía a ir porque no existe un acompañamiento en cuanto a lo que es la infraestructura comercial y lo corporativo. ¿Sí? Realmente. Ayer justamente yo estuve viajando hacia Benjamín Acebal y pasé por toda esta zona de Nueva Asunción, ex Chacoí, y lo que vos dijiste es totalmente cierto. Solamente hay un barrio cerrado, seamos sinceros, que tiene desarrollo hacia esa zona. Los demás es esperar. Es esperar. Es a largo plazo. Lo que sí... O sea, hoy yo me puedo mudar solamente a uno, si compro. Hoy sí. Hoy solamente me puedo uno. mudar a uno. Pero van a ir surgiendo más y esperemos, o sea, la proyección y lo que se quiere generar es que obviamente muchas personas vayan mirando hacia la zona de Nueva Asunción, pero claramente tiene que estar acompañado también con un crecimiento. Claro, pero ok, yo tengo que confiar entonces en que se va a terminar o tengo que esperar a poder mudarme de acá a cuando se empiece a desarrollar el barrio. Sí, así es. Eso también el cliente Analiza. Analiza, porque finalmente el barrio cerrado es más para cliente final, no es para un inversor. Sí. Son pocos los inversores que van hacia los barrios cerrados, existen siempre, pero son pocos porque es invertir en tierra, Sí. que a mí es donde más me gusta invertir. Si yo invierto en tierra, a mí me gusta invertir en tierra porque veo que la plusvalía es la mayor, de acá a 20 años. Y también el hecho de que ya hoy en día en estos desarrollos de condominios, barrios cerrados, los mismos desarrolladores justamente dan como un incentivo a las personas que construyan su casa. Sí, pero si no tengo la calle, ¿cómo la construyo? Y depende, o sea, dependiendo de qué tipo de desarrollo hablemos, no quiero mencionar nada, pero va a depender de eso. Pero hay muchos desarrolladores que hoy en día quieren que justamente las personas que adquieren estos lotes no solamente lo compren como una inversión. Como una inversión a esperar la plusvalía, ¿verdad? Sí. Como sucedió en su momento con Surubí, ¿verdad? Sí. Con Surubí, que todo el mundo compró con la expectativa de que sube, que claramente subió y hoy existe. Hoy Surubí, o sea, estamos hablando de... Hay gente que compró el metro cuadrado a $1 y ese metro cuadrado se fue a 100. Es una locura lo de Surubí porque, bueno, tardaron muchísimo. Creo que esto estamos hablando de 40 años, no sé, 30 años. Pero hoy lo de Surubí sí, hubo que esperar, pero hay mucho terreno que no está desarrollado. Hay mucho terreno, igual se están realizando otros condominios también hacia ese sector y cada vez se está fomentando un poco más el tema de los barrios cerrados. ¿Crees que hay un gran futuro para más barrios cerrados o lo que tenemos hoy está bien para no salir a competir en precio? Y va a depender mucho, o sea, la cantidad de barrios cerrados que están surgiendo hoy en día, yo creo que existe una suficiente demanda. Y oferta. De oferta, sí. Yo creo que va a haber mucha gente, pero la realidad también es que tiene que ir acompañado a una buena financiación. ¿Sí? Porque el reto de muchos paraguayos y muchos de estos condominios es que los bancos normalmente no pueden generar, digamos, un préstamo antes de que esté la cuenta corriente catastral. Eso es lo mismo que pasa con los edificios. O sea, por eso es un gran tema de que lo que estás tocando a mí me encanta. Es un tema que tenemos que hablar que es de Estado. No es de gobierno, es de Estado. Porque el Estado tiene que hablar sobre esto para que todos tengamos acceso a poder tener la casa propia. ¿Cómo? Si empezamos a trabajar antes la cuenta catastral. Y eso es de Estado, o del gobierno, o de la gobernación. Pero no podemos hacerlo en el ente privado. Te doy un ejemplo. En Chile, en el mercado de Chile, por ejemplo, en su momento, cuando las tasas, hoy en día sí, las tasas están a un 5 o 6% más o menos y los chilenos están furiosos, ¿verdad? Pero en su momento tenían una tasa de 1 al 2% y cuando eso... A mí los agentes chilenos me decían que los alquileres no eran, o sea, los alquileres no eran rentables porque todo el mundo aspiraban a realizar la compra. Porque vos podías comprar. Claro, si tenés una tasa del 1,5, del 2%, ¿qué vas a poner? Bueno, hay gente que igual le gusta alquilar porque le gusta mudarse constantemente, pero es un público pequeño. Ahora, claro, ¿qué voy a gastar en un alquiler si puedo tener algo propio? Claro, totalmente. Pero la realidad del mercado paraguayo actual es que a mí me sale más barato alquilar. Pero por supuesto, sí. Cuando te vienen a decir, no, pero las tasas, esto que lo otro, aquel que puede acceder al crédito de AFE es muy pequeño.
por la burocracia también. Y las verdaderas tasas son arriba del 16. Sí. Entonces comprar cuesta caro, cuesta caro. ¿Y por qué? Porque no puedo comprar en Pozo, esa es la verdad. Sí, por eso es que los diversos proyectos que existen hoy en día son los que compran los grandes inversores, ¿verdad? O los inversores que ya tienen la capacidad económica para financiarlo durante la obra o inclusive comprarlo al contado con un beneficio. Que pasa un descuento. constantemente. Que vos lo sabés porque tenés inversores que vienen acá y te compran X cantidad de unidades al contado. Totalmente, totalmente. Entonces, esa es la realidad, por eso creemos que tiene futuro. No sabría decirte, no quiero decirte predecir un futuro que no. No, que no, que es no decir, sé, el futuro es incierto, obviamente. pero sí, yo creo que los barrios cerrados van a ser el futuro el día de mañana. Mucha gente va a aspirar y una vez que tengan, por lo menos los primeros años, y cuando los paraguayos empiecen a entender el concepto, principalmente el asunceno, ¿verdad? Principalmente cuando empiecen a comprender el estilo de vida que te puede dar un condominio, van a empezar a pagar mucho más, ¿verdad? Lo que sucedió, por ejemplo, con los primeros barrios cerrados de San Bernardino, ¿verdad? Sí. Que la gente al inicio no tenía mucha visión sobre eso y una vez finalizado empezaron a subir y valorizarse los precios en una cantidad impresionante, ¿verdad? Pero es porque el paraguayo todavía no sabe cuál es el concepto o todavía no tuvo la experiencia de vivir con el concepto de barrio cerrado. Y es un proceso en el que estamos nosotros como mercado y como en esta industria. Y en edificios, ¿cómo ves viviendas en alturas? ¿Tenemos más lugar para más edificios? Lugares... Siempre. Lugares existen, lugares tenemos muchos espacios todavía para crecer como para los edificios en altura. Ahora bien, hay mucha gente que va en búsqueda de estos, como te dije, la mayoría de las personas que compran el segmento, o sea, que buscan estos alquileres al inicio son el segmento joven. Pero ya el segmento alto es lo que de 2 y 3 dormitorios, los penthouse, por ejemplo, todavía, la realidad es que todavía sigue compitiendo con las casas de residencias alrededor, porque la realidad, o sea, hoy, por ejemplo, si tengo un departamento de 2 dormitorios con todos los lujos, la realidad es que estoy compitiendo contra una residencia de 400.000, 500.000, a 2, 3, 4, a 5 cuadras del desarrollo, ¿verdad? Claro. Nosotros tenemos inclusive mucho más clientes que están interesados en ese segmento y no existe muchas casas en ese rango. Eso es algo que me dijo la gente de Sotheby's, aquí de Fátima Cubas, me dijo, tengo muchos clientes interesados en residencias que estén, no importa que sean de 10 años, 15 años, pero que estén habitables. Sí. Realmente habitables, que eso es el gran problema. De 3, 4 dormitorios no existen. Hay muchísimo. No existen. Hay que entrar y uno mismo remodelar. ¿Es así? Es así. Nosotros en ese rango de precio de las casas de 300, si es que hay, ¿verdad? De 300 a 600, 700 mil dólares son las más solicitadas dentro de este mercado. Y no están consiguiendo. Y no estamos, o sea, prácticamente no hay captaciones de ese tipo de inmuebles. ¿Por qué es? ¿La gente no quiere vender o lo que hay está en un estado que debería de ser ya para demolido y edificio? Y la mayoría ya de las casas que tienen entre 1 a 15 años más o menos, la gente no quiere vender, pero ya pasando los inmuebles, dependiendo de qué cuidado le dio el propietario, el Estado le dio, o sea, tiene el inmueble, de 20 para arriba ya prácticamente son inmuebles y es una cruda están realidad. Descuidados. Exactamente, es una cruda realidad que normalmente a veces el mercado y nosotros como asesores inmobiliarios tenemos que decirle al propietario a veces que el valor de su casa y la construcción que tiene no vale, ¿verdad? Claro, que es lamentable tener que decirle a un propietario, tu vivienda lamentablemente simplemente se puede pagar el terreno. Claro, y hoy refaccionar es carísimo. No es barato. Justamente realizamos la compra de un inmueble hace poco sobre Molas López. Estamos realizando la cotización de la refacción. Hacía ojímetro, yo había tenido más o menos un cálculo y salió 3 veces más de lo que yo esperaba. Entonces, refaccionar hoy en día es caro. Y además es todo un tema que hay muchos propietarios que no están dispuestos a pasar ese tiempo. Sí.
de refacción. Entonces, claro, voy y compro una unidad disponible. Totalmente. Pero normalmente ese tipo de inmuebles son los más solicitados dentro del mercado y también nosotros como inmobiliaria hemos notado que el mayor porcentaje de las facturaciones provienen de ese tipo de venta, más que en los proyectos inmobiliarios. Ok, de casas. De casas, inmuebles. Nosotros famosos le decimos del señor Don Pepe o el señor Doña María, que ya está en la zona de Acuazatí hace mucho tiempo y ya no puede más solventar, digamos, por los impuestos altos o por el espacio. Y sí, esa gente sí es, de ahí proviene la mayor parte de nuestros ingresos. ¿Cómo es? A pesar de que existan muchos proyectos inmobiliarios, muchos brokers a veces piensan que el éxito de un broker inmobiliario tiene que ver con los proyectos inmobiliarios que uno comercializa, ¿verdad? Desde mi punto de vista no es tanto así, porque nosotros medimos estadísticamente, proviene de las ventas particulares y de segunda mano. Ese es el fuerte nuestro. Ok, es llegar a ese cliente. Sí, y aparte los desarrolladores buscan cada vez más agentes más profesionales hoy en día, ¿verdad? Nosotros hoy, al inicio cuando habíamos iniciado como agentes y estaban surgiendo los primeros desarrollos inmobiliarios, eran los brokers inmobiliarios quienes se iban a los desarrollos a pedirle que por favor le comercialicen. Hoy te llama, ¿verdad? Hoy nos llaman y buscan los desarrolladores quiénes son los mejores para poder comercializar su producto porque está tan competitivo el mercado, ¿verdad? Entonces, es un gran cambio que se generó en estos últimos años y ahora somos mucho más selectivos. Tampoco trabajamos o deseamos trabajar con tantos proyectos. Claro, porque no se puede comercializar tantos proyectos juntos, aparte es competir con uno mismo. Totalmente. Y se desatiende, el mayor ingreso que son los inmuebles de segunda mano, ¿verdad? Daniel, aparte, ustedes hablan con una postura real porque son nuevos, tienen 4 meses solamente, pero son de las franquicias la segunda de mayor venta. Exactamente. Nosotros estamos hace 4 meses, ahora somos un equipo, bueno, el año pasado yo cuando acabé con el Team Park, realmente acabamos entre 10 agentes inmobiliarios más 3 staff. Hoy en día somos 30 más 6 o 30, empezaron a sumar 2 más creo, pero nuestra proyección es superar el día de mañana, o sea, en 2024 queremos tener 50 agentes activos, pero bien, ¿verdad? Que conozcan el rubro. Que sean altamente productivos. Nosotros como oficina Black realmente nos destacamos mucho porque invertimos mucho en nuestros agentes en cuanto a conocimiento porque considero que es el mayor patrimonio que un agente inmobiliario puede tener. El conocimiento, por eso la gente nos contrata, por el conocimiento que tenemos, ¿verdad? ¿Cuánto fue el cierre en estos 4 meses? En estos 4 meses nosotros hemos realizado varias ventas, varias transacciones. En cuanto a ventas, si mal no me equivoco, hasta la fecha de hoy hemos vendido más de 6 millones de dólares, ¿verdad? Proyectamos a más este 2024. Hay que tener en cuenta también que el primer trimestre son los meses más bajos. Siempre. Nosotros Enero y febrero son meses bajos. El año pasado justamente hice un cálculo. Normalmente el primer trimestre implica, o sea, es menos, significa, por lo menos estadísticamente, significó menos del 10% de facturación. Wow. O sea que a partir de ahora empieza realmente el juego. Ahora, imagínate con 6 millones, o sea, el 10% lo que puede llegar a cerrar este hermoso año del 2024. Sí, así es. Daniel, te agradezco que hayas tenido tanto tiempo con nosotros, que vengas aquí a hablarnos sobre el rubro y cualquier consulta directamente a Remax Black. Claro, cualquier persona que desea inclusive postularse en este rubro, donde a mí personalmente me dio un crecimiento profesional muy importante, pueden postularse, pueden mandar su currículum también a black@remax.com.py o escribirme directamente al Instagram, estoy como Official Mr. Park. Y personas también que desean algún asesoramiento en cuanto a la valorización o tasación de su inmueble, nosotros brindamos ese servicio de manera gratuita para que tenga una pequeña actualización en base a los
precios de ventas reales. Claro, que ustedes, gracias a ser 1.500 agentes en su CRM, tienen todo esto a disposición. Nosotros hacemos hacemos comparaciones con inmuebles vendidos. Qué interesante sería si alguna vez en Paraguay llegamos a tener todo esto oficial, como en ciertas partes del mundo, para poder darle una tasación correcta, ¿verdad? Y que también el cliente sepa que quiere vender algo, pero este es el precio. Totalmente. Debería, porque actualmente las tasaciones y la referencia que uno obtiene es en base a los precios que se ofertan, pero una oferta puede ser... No a las cierres. Claro, depende mucho de... Un propietario puede estar ofreciendo un inmueble a $1 millón, pero hace 3 años. Claro. Y si yo quiero ofrecer mi inmueble al mismo valor por metro cuadrado por 3 años, está bien. Está bien, pues puede llegar a ser que venga alguien a comprarlo alguna vez, o puede ser que mueras con ese precio. Totalmente. Y que nadie esté dispuesto a pagar $1 millón, algo que por ahí está a 600.000. Exactamente. Y ese es nuestro rol en base a la estadística y los números que tenemos y la base de datos que tenemos. Nosotros somos más asertivos en cuanto a los precios. Tenemos mayor información. Gracias, Daniel. A vos. Bienvenido siempre. Listo, gracias. Hacer realidad tu sueño de vivir en el lugar ideal con Centric. Imagina estar cerca de todo lo que necesitas. Centric, con la experiencia de Itaqua Bienes Raíces, expertos en inversiones inmobiliarias. Te ofrecen esta oportunidad. No pierdas la oportunidad de residir en el barrio San Vicente, donde la calidad de vida y la modernidad se unen en un solo lugar. Contáctanos al 0984 12 35 27 y comenzá a vivir la vida que siempre deseaste con Centric. También agradecemos a la familia de Concasa que está con nosotros. Todas las buenas historias comienzan ladrillo a ladrillo. En Concasa, nuestra especialidad es brindarte una atención especial y los mejores materiales para que puedas construir con calidad un gran futuro. Concasa, construyendo historias. Nos volvemos a encontrar mañana a las 11. Ya llega 5 días agro. No se vayan. Chau, chau.